Las criptomonedas están aquí para hacer picadillo de un número máximo de inversores. En marzo de 2024, el número de personas que estaban buscando en Google carrera alcista en criptomonedas alcanzó un nuevo máximo histórico. A partir de ese momento, la cotización del Bitcoin cayó alrededor de un 30%. Los dos últimos picos anteriores en las búsquedas de criptomonedas en Google ocurrieron en noviembre y mayo de 2021, ambos coincidiendo, por supuesto, con grandes picos en el mercado cripto. Uno de ellos condujo a una caída del 50% en la capitalización del mercado cripto y el otro a un hundimiento del 80%. A menos que uno sea capaz y esté dispuesto a ganarle la partida a otros jugadores del mercado, lo normal es salir escaldado. Aquí estamos todos jugando los unos contra los otros. No debemos dejarnos engañar. Nuestras opiniones rara vez se alinean con las que podemos ver en Internet. El Bitcoin, a la postre, sigue la misma dirección que el mercado de valores de Estados Unidos. Lo vemos con bastante claridad en este gráfico. Los periodos en los que el SP500 está subiendo se corresponden con los periodos donde el Bitcoin está subiendo. Y lo contrario también es cierto. Cuando el SP500 está cayendo, lo mismo hace el Bitcoin. No a todo el mundo le gusta aceptar que el Bitcoin está influenciado por muchas de las mismas fuerzas, como liquidez, asunción de riesgo y optimismo de los inversores que influyen en el propio mercado de valores. Si los inversores son optimistas acerca de los mercados financieros y la economía, las acciones generalmente suben y Bitcoin irá en la misma dirección. Por ejemplo, en agosto, cuando los inversores entraron repentinamente en pánico ante los temores de recesión, la bolsa bajó rápidamente un 6% en solo 3 días y el Bitcoin también acabó cayendo alrededor del 30% en muy poco tiempo. Ahora mismo podemos ver que el mercado se ha recuperado de las pérdidas y está cotizando solo un pelo por debajo de su máximo histórico, mientras que el Bitcoin sigue cotizando un 20% por debajo de donde estaba en julio y aproximadamente un 30% por debajo de su precio en marzo de 2024. Pues bien, como comentamos en vídeos recientes, tenemos evidencias contrastadas de que los temores a una recesión fueron pasajeros y que la espectacular recuperación de la bolsa está completamente justificada. Algunos van a argumentar que dicho rally ha sido propiciado por un puñado de empresas como Nvidia y Apple, y que en realidad el mercado de valores no está mostrando fortaleza. Así que en lugar de fijarnos en el SP500, que ciertamente está impulsado principalmente por estas empresas tecnológicas de gran capitalización, podemos echar un vistazo a un índice llamado RSP, que es la versión equiponderada del SP500, eliminando el enorme sesgo de las grandes tecnológicas. Cuando observamos la estructura de precios del RSP, vemos que recientemente ha roto por encima de esta línea de tendencia bajista a corto plazo, que comenzó en abril. El RSP acaba de hacer un nuevo máximo histórico y se mantiene consistentemente por encima de sus principales medias móviles, todas con tendencia alcista clara. Sin duda, se trata de una estructura de precios muy positiva y, por lo tanto, si el RSP sube de acuerdo con esta innegable estructura técnica, el Bitcoin, que está altamente correlacionado con el RSP, también podría subir significativamente. De hecho, podemos ver que ahora mismo hay un gran desacoplamiento entre la cotización actual del Bitcoin y dónde se sitúa el RSP, que cotiza en máximos históricos. Podemos argumentar que esta es una configuración que ya hemos visto anteriormente, a principios de 2024, cuando el RSP alcanzaba nuevos máximos mientras que el Bitcoin seguía rezagado. Después de todo, el Bitcoin consiguió recuperar terreno. Sin embargo, para estar seguros de que la tesis se repite, necesitamos entender qué es lo que realmente está impulsando al RSP en este momento y si dicho impulso puede conducirlo a cotas más altas. Esta ruptura que vemos aquí mismo ocurrió el 11 de julio. En ese día se publicó un número importante de inflación en Estados Unidos, que mostró que la inflación continuaba desacelerándose y como resultado los mercados financieros comenzaron a descontar unos tipos de interés más bajos. Si observamos el tipo de interés de los bonos del Estado a 2 años, han pasado del 5% a principios de junio a un 4% actual, y siguen los pasos no solo del dato de inflación, que hizo caer el rendimiento de los bonos a 2 años a mediados de julio, sino también de un dato débil de empleo, que demuestra que el mercado laboral sigue enfriándose significativamente. Se trata básicamente de la forma de fijación de precios del mercado
y en previsión de que la Reserva Federal va a bajar los tipos de interés como resultado de una inflación menor. Y este tipo de cambio de expectativas puede tener enormes consecuencias en Bitcoin. Durante 2022, por ejemplo, el tipo de interés de los bonos a 2 años subía agresivamente, y ese fue uno de los principales factores determinantes de la caída del 80% que vimos en Bitcoin. Tan pronto como el rendimiento del bono a 2 años dejó de subir fuertemente, lo que le sucedió al Bitcoin es que tocó fondo y empezó a subir. Cada vez que vimos una caída de los tipos de interés, coincidió con un avance sustancial de Bitcoin. Así que si tenemos en cuenta el mismo razonamiento, esta caída de los tipos de interés debería ser bastante positiva para el Bitcoin. Vimos un comportamiento muy similar en 2018, cuando el rendimiento del bono a 2 años estaba en ascenso y el Bitcoin experimentó un descalabro del 80%. Justo cuando los tipos de interés alcanzaron un máximo, el Bitcoin tocó fondo muy poco tiempo después y comenzó una escalada considerable. A día de hoy, si la economía estadounidense entra en una recesión, es muy probable que veamos una reducción de tipos, junto con nuevas caídas en el Bitcoin. Lo mismo sucedió, por ejemplo, durante el COVID, aquí mismo. Pero hasta la fecha, no parece que los mercados financieros estén demasiado preocupados por una recesión inminente, cuando un impresionante 75% de las acciones del SP500 están en tendencia alcista. Cuando revisamos cada una de las veces en las que un porcentaje tan elevado de acciones cotizaban al alza, prácticamente en todos los casos el Bitcoin estaba experimentando un repunte. Este es un aspecto clave acerca de cómo analizamos nosotros el Bitcoin. Si los inversores están dispuestos a apostar a favor de un 75% de las acciones del SP500, significa claramente que hay optimismo generalizado en los mercados financieros y en la economía. Porque no nos engañemos, una parte importante de ese 75% de acciones son inversiones de alto riesgo. Por lo que cuando tantas acciones están en tendencia alcista, significa que los inversores están asumiendo riesgos, con lo que en este entorno no vemos razones por las que el Bitcoin no pueda subir también. Después de todo, el Bitcoin solo tiene 1,3 billones de dólares de capitalización de mercado, que es apenas el equivalente a un tercio del tamaño de una acción de las grandes, aproximadamente un tercio del tamaño de Apple, Microsoft o Nvidia, y por lo tanto está sujeto a las mismas fuerzas que pueden hacer subir o bajar a estas acciones. En resumen, no nos hemos vuelto bajistas en Bitcoin, aunque el movimiento de las medias móviles del Bitcoin haya girado a la baja. La estructura técnica no es muy atractiva mientras que el precio se sitúe por debajo de estas medias móviles, pero en base a que el mercado de valores está actualmente cotizando en máximos históricos, si el Bitcoin es capaz de escalar por encima de sus medias móviles, nos encontraríamos ante una falsa ruptura y potencialmente nos abriría la puerta para otro gran avance del Bitcoin. Puede consultar nuestras operaciones cerradas en la página de inicio de nuestro sitio web. Estas son todas las operaciones en cripto ejecutadas en 2024. Rastreamos activamente el mercado en busca de oportunidades. La gran volatilidad es sinónimo de retornos potencialmente masivos, con la gestión adecuada del riesgo y manteniendo siempre las pérdidas a raya. Estamos ante una gran oportunidad para sacar partido del mercado actual. Si todavía no está suscrito a nuestro servicio premium, visite nuestra web.